Inicio al séptimo panel, titulado Retos de la regulación e intervención pública en los nuevos negocios de energía. Invitamos a la mesa a su moderador Raúl García y a los panelistas Eduardo Quintana, Guillermo Viñas, Daniel Cámac, Juan Carlos Salinas Ampuero y Augusto Astorga. Adelante, por favor. Raúl García es economista con maestría en regulación de servicios públicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en los proyectos de infraestructura y en el sector energético. Ha ocupado cargos en el sector público en entidades como el Ministerio de Energía y Minas, siendo viceministro de Energía y viceministro de Electricidad en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Indecopi, Ociptel o Sinermin. Eduardo Quintana, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y maestría en regulación por la London School of Economics, socio de Bullard, Falla y Escurra. Guillermo Viñas, máster en Economía del Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Tiene una especialización en Derecho Económico por la Fundación Vargas y es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad de Sao Paulo. Daniel Cámac es ingeniero electricista por la Universidad Nacional del Centro del Perú, magíster en Ciencias de la Ingeniería por la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA por la Universidad ESA, con estudios de doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Juan Carlos Salinas, socio senior, especialista en concesiones y proyectos de asociaciones público-privadas. Fue asesor del ministro de Economía y Finanzas entre el 2011 y 2017, director de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas y presidente del Comité Provalor de Proinversión. Augusto Astorga, gerente senior de Legal y Cumplimiento Regulatorio de Transportadora de Gas del Perú desde septiembre del 2022. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con 25 años de experiencia en el sector energía e hidrocarburos. Es especialista en energía, petróleo y gas y se ha desempeñado como asesor en asuntos corporativos y regulatorios. Dejamos en manos del moderador Raúl García la conducción de este séptimo panel. Bueno, gracias. Vamos a tratar de usar el tiempo de la manera más óptima. Bueno, estamos en un entorno de grandes cambios en los negocios de la energía, ¿no? Por un lado existe una preocupación por los efectos del cambio climático y la necesidad de diversificar la matriz energética y por otro lado también la demanda de energía sigue creciendo, ¿no? Bajo sus diferentes fuentes, ¿no? Y eso se tiene que compatibilizar, ¿no? O sea, hay una tendencia también a la electrificación de la energía que hay que analizar, ¿no? Pero en general, digamos, el crecimiento económico y el desarrollo de los países sigue requiriendo mayores fuentes de energía y los usos también van cambiando. Por ejemplo, ahora se está usando mucho la inteligencia artificial, ¿no? Los grandes bancos de bases de información, de discos duros, etcétera, necesitan mucha energía. Y esa es una fuente de consumo adicional que ha surgido, ¿no? Entonces, y por último, estamos dentro de un entorno de nuevas tecnologías y nuevas formas de comercialización, ¿no? Del gas natural, de la electricidad, ¿no? Hay desarrollos tecnológicos como las redes inteligentes, la medición inteligente, la tarificación en tiempo real, y también otros negocios o otros, usos, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno verde, la electromovilidad, la generación distribuida, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas nuevas actividades requieren una regulación que quizás no existe y creo que nuestro país es uno de los que tiene retos muy grandes en todo ese sentido, ¿no? De generar esa regulación y compatibilizar, digamos, todos estos temas, ¿no? El atender la demanda de una manera eficiente y con seguridad y también, fomentar los nuevos desarrollos. Entonces, con esa introducción quería preguntarle a los panelistas, que creo que somos el único panel que todos somos hombres, pero
digamos, como representantes de las diferentes entidades, tenemos un panel variado con bastante experiencia en estos temas. Quería empezar por Eduardo. En los próximos años, ¿qué debería pasar para que en el desarrollo de los nuevos negocios de la energía se logre compatibilizar una regulación estatal activa que guíe la transición energética y con la flexibilidad del mercado para innovar y atraer inversión privada? O sea, ¿qué condiciones deberían, de acuerdo a tu criterio, considerarse para lograr esa compatibilización? Listo, gracias Raúl. Buenos días a todos, gracias también a los organizadores por convocarme a participar en este congreso. Sobre la pregunta específica, creo que una de las palabras clave de la pregunta es eso, ¿no? Compatibilizar regulación para flexibilización de mercados, ¿no? Que se incline hacia la autonomía privada, y regulación activa estatal. No los veo como opuestos, sino como complementarios realmente, pensando en una lógica de transición energética y nuevos negocios, ¿no? Y lo pienso en dos ejemplos de complementariedad, pero seguramente hay otros. Y voy a plantear ejemplos tal vez, pero ojo, no quiero discutir los méritos legales de estas normas o de estos proyectos normativos, sino la visión reguladora que está detrás, un poco para pensar si hay complementariedad o no y qué debe cuidarse si es que quiere generarse esta complementariedad. Por un lado, creo que lo que debería hacerse es una regulación estatal activa, pero que busque equilibrios transitorios, dado que estamos pensando en una transición energética precisamente. No una regulación que sea una suerte de apuesta a todo o nada, ¿no? Como en la ruleta, en el casino, donde uno pone la ficha en el negro o en el blanco y puede ganar el doble o perder todo, ¿no? Yo no sé de casinos, pero he visto que quienes saben pues ponen las fichas en distintos números, incluso en intersecciones entre distintos números, entonces tiene más opciones de ganar, ¿no? Generando una estrategia más diversificada, etcétera. Entonces, sobre estas opciones de regulación de todo y nada que creo que no contribuyen, pienso en dos ejemplos, ¿no? que ayer estuve tratando de identificar, uno antiguo y uno bastante reciente. Ojo, nuevamente, repito, no estoy cuestionando la legalidad o no, sino la visión reguladora. Recordarán los que tienen más tiempo en el sector que hace bastantes años, 2 décadas atrás probablemente, cuando se impulsó plenamente la industria del gas natural, se adoptaron muchas medidas promotoras de la generación térmica de gas, muchas. Incluso en algunos casos medidas bastante agresivas. Como ejemplo, se dictó una medida para suspender temporalmente, y cuando digo temporalmente es por un periodo largo, los trámites de concesiones de centrales hidráulicas, con el ánimo precisamente de facilitar el impulso a las centrales térmicas a gas. Una apuesta, sin duda, una apuesta muy agresiva. En el tiempo se vio que esa apuesta no funcionó tan bien. Ese retraso exprofeso de las centrales hidroeléctricas nos jugó un problema cuando hubo restricción en el transporte de gas, la capacidad ya no daba y habían muchos proyectos de generación térmica que no pudieron ser atendidos, ¿no? Entonces, sin duda generó un problema esa apuesta. Haciendo un salto largo, obviamente, para ajustarme al tiempo, pensemos en un ejemplo actual. Me voy a referir a uno que yo he visto directamente y identifico también una lógica así, de este tipo de apuestas, en el contexto de la predisposición que existe a favor de impulsar proyectos renovables. Sin duda le existe, no se puede ocultar. Existe en Perú ese sesgo actual. No lo estoy calificando de negativo o positivo, pero es un sesgo, sin duda. Y, por ejemplo, hace poco se ha regulado por segunda vez un factor que es el factor de referencia para la contratación de transporte de gas natural por centrales térmicas. En base a este factor, las centrales definen cuánto
transporte deben contratar para tener asegurado el pago por potencia, que es un pago por darle confiabilidad al sistema eléctrico. En esta segunda oportunidad se ha fijado un valor de este factor menor al de la vez pasada, hace 4 años, y ese factor determina una menor exigencia de contratación para las centrales térmicas de transporte. Esto sin duda tiene algún correlato con la capacidad de estas centrales de atender al mercado en situaciones de máxima demanda, ¿no? De picos muy, muy elevados. ¿Cuál es el driver, la razón por la cual se reduce el factor? Porque el regulador consideró en su momento, en base a sus criterios técnicos, pero consideró que iba a haber un ingreso de centrales eólicas y solares muy grande, un número bien grande. Tanto así que el COES, como regulador del sistema, definió un número que era la tercera parte como ingreso cierto. El regulador tuvo otra óptica y señaló que iba a ser el triple aproximadamente. En base a eso se reduce este factor, se le cuestiona al regulador que esa regulación del factor podría estar impactando en una reducción de la seguridad del sistema. Y claro, el tema que quiero llamar la atención es que la respuesta que tiene el regulador es, en realidad, el factor de contratación no está dirigido a asegurar la confiabilidad del sistema, está dirigido a velar por el uso eficiente de los recursos, en este caso la contratación de transporte. Nuevamente, sin ánimo de cuestionar temas de legalidad, pero sí para mostrar la visión. Nuevamente, esto se puede entender como una apuesta a todo o nada, ¿no? A todo o nada, no una regulación que busque una transición ordenada realmente. Bueno, aquí lo dejo para no sí, gracias Eduardo. Vamos a ir midiendo un poco las intervenciones. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué lecciones deja la experiencia regulatoria brasileña, que digamos es un país muy grande y que tiene muchas lecciones que dar a otros países, ¿no? Para definir el rol que tiene el Estado en la promoción de nuevos negocios energéticos como hidrógeno verde, biocombustibles, en general lo que ustedes han logrado aprovechar, ¿no? Electromovilidad, gas natural? Sí, perfecto, Raúl. Primero me gustaría agradecer al profesor Iñigo y a Ciri también, al profesor Diego de PUC de Perú, así como a Alberto por la organización impecable de este evento. Bien, transición energética no es una novedad, hacemos transiciones energéticas desde la revolución industrial. Lo que pasa es que ahora estamos haciendo la transición no porque hay una nueva tecnología, una tecnología más potente, más eficiente que los combustibles fósiles, pero porque tenemos una emergencia climática. Entonces, tenemos que, el desafío es hacer que el conjunto de los nuevos combustibles, de la nueva energía renovable, sea tan potente y sea que se pueda sustituir los combustibles fósiles. Hay una famosa frase de un sheik de Saudí. En los años 2000, él era el representante de Arabia Saudita en la OPEP, y dice que la edad de la piedra no terminó por falta de piedra, y la edad del petróleo no terminará por falta de petróleo. Entonces, el reto que tenemos es hacer esta sustitución. Entonces, como abogado y como abogado que trabaja mucho en regulación, creo que lo más importante es proveer la seguridad jurídica para los inversores. En verdad, tenemos que hacer investimentos públicos y privados, porque no hay recursos públicos para hacer todo esto. Es un reto muy, muy grande. ¿Y cómo hacemos para que los inversores coloquen dinero en la transición energética? Seguridad jurídica. Sin seguridad, con la incertidumbre no temos recursos financeiros
del sector privado. Entonces, esto nos lleva a dos puntos. Primero es que para tener seguridad jurídica tenemos que tener leyes. En Brasil temos los grandes marcos de hidrogênio verde, de hidrogênio de bajo carbono, captura de carbono, biocombustibles, e temos normas infralegales que são hechas por las agências reguladoras. Então, para mim, o mais importante agora em Brasil é fortalecer as agências. Creio que ayer Maria Antonieta falou pouco de esto, da importância de fortalecer las agencias, la questão presupuestaria de las agencias. Ahora en Brasil las agencias están, hay grandes cortes de presupuestarios en las agencias. Esto es muy malo, es un problema. Entonces tenemos que fortalecer las agencias. Esto es el primer punto. No es posible tener seguridad jurídica sin normas infralegais de calidad técnica. E para ter qualidade técnica, é preciso que tenhamos recursos humanos e recursos financeiros. É necessário fazer análises de impacto regulatório, é necessário consultas públicas, é necessário escuchar a sociedade, os stakeholders, não somente as empresas, o setor de energia, e tudo isto é muito trabalho. Entonces, creo que lo más importante, al menos en Brasil ahora, es trabajar para que los reguladores tengan los medios de hacer su trabajo. Creo que un segundo punto que, al menos de nuevo en Brasil, es muy importante, es que el sector público, que el gobierno ponga el dinero de los... Porque Brasil es el séptimo productor de petróleo y gas natural del mundo. Entonces, es muy importante para Brasil y en verdad seguiremos produciendo petróleo y gas natural por muchos y muchos años. Lo que pasa es que todo el dinero que los productores de petróleo y gas natural pagan para la Unión, para el Estado brasileño, para las provincias, para os municípios, tem que ser bem gasto. O problema é que, ao menos em Brasil, temos muitos políticos populistas que gastam o dinheiro para fazer política, não pensam que o dinheiro vai acabar junto com o petróleo. E, ao invés de colocar o dinheiro em la transição energética, invertir no futuro del pueblo, em saúde, em habitação, gastam com aumento da máquina pública, com transporte gratuito, com gasolina barata e coisas que não cambiam a vida das pessoas a largo prazo. Então, para não me estender muito aqui, Raul, creio que esses dois pontos. O primeiro é que é fundamental ter seguridade jurídica. Para isso temos que ter uma regulação de qualidade técnica muito alta. Agora temos leis e estamos neste exato momento discutindo a regulação em Brasil de alguns temas muito importantes, como hidrogênio de baixo carbono, como captura de carbono, como os biocombustíveis, biometano, coisas assim. E também é necessário que os políticos que haga pressão a los políticos, e creio que isto vem com a educação, com a informação da sociedade sobre a importância de invertir en futuro y que no se puede, especialmente en sitios que son muy pobres, en norte de Brasil, invertir en políticos populistas. Esto es, en mi opinión, muy importante. Gracias. Muchas gracias. Daniel, tú has sido un impulsor, justo mencionaron el hidrógeno de bajas emisiones. Tú has impulsado bastante el tema. ¿Tú qué retos consideras que se requieren para regular adecuadamente y atraer inversiones en este negocio de hidrógeno de bajas emisiones para que sea competitivo y sostenible? Sí, gracias Raúl. Buenos días con todos. A ver, primero,
Quizás hacer una precisión con respecto al hidrógeno de bajas emisiones, ¿no? Aquí en Perú hablamos de lo mismo, en Brasil se habla también de lo mismo, y creo que a nivel de los países que están trabajando en una regulación moderna, no se enfocan en el hidrógeno basado en los colores, ¿no? Sino más bien en el hidrógeno como una palanca de descarbonización, de reducir emisiones, ¿ya? Cuando hablamos de reducir emisiones, el concepto es ver desde la producción de electricidad hasta el consumo del hidrógeno, a lo largo de toda esa cadena de valor del hidrógeno, no es solamente en la producción de electricidad, ¿no? Entonces, eso hay que entender para realmente ver la contribución en términos de descarbonización. Eso por un lado. Segundo, el hidrógeno, para todos, no es una fuente primaria de energía. No es como el gas natural, no es como la energía renovable. El hidrógeno más bien es un carrier, es un transportador, es el que te permite acercar una molécula de gas o un electrón producido con energías renovables a aquellos sectores de la industria que hoy es difícil abastecer directamente con estos insumos o con estos energéticos. Entonces, por eso que el hidrógeno puede llegar a descarbonizar muchos sectores de la economía, y especialmente aquellos sectores que usan intensivamente la energía, y me refiero a la minería, a la acería, cementos, etcétera, ¿ya? Entonces, y eso creo que es importante. También es importante saber, a pesar que estamos en Perú, pero muy pocos saben que al día de hoy el país que tiene una producción real de hidrógeno de bajas emisiones en mayor cantidad es el Perú. ¿Ya? Muchos países se escuchan que hablan mucho de hidrógeno verde, hidrógeno de bajas emisiones, pero todo está en desarrollo. Muchos de esos desarrollos van a comenzar a entrar en operación comercial hacia el año 2030, ojalá, muy difícil antes, pero digamos en torno a ese año. Pero el Perú produce hidrógeno de bajas emisiones desde el año 1965, y lo produce en el Cusco. El Perú utiliza un proceso de electrólisis que hoy todos hablamos como si fuera una tecnología que recién aparece en el mundo desde el año 1965. El Perú produce amoníaco desde ese año, produce nitrato de amonio, producía fertilizantes, producía urea con ese proceso. Hoy, a través de ese mismo proceso, el Perú produce, basado en producción de hidrógeno, amoníaco, nitrato de amonio, produce explosivos para la minería. Y compite en el mercado como otros proveedores. Entonces, es una clara muestra de que el hidrógeno ya está presente ahora y que en determinados sectores puede ser muy competitivo. ¿Ya? Y obviamente ese nivel de competencia va a ir alcanzando a otros sectores en los próximos años. Pero no hay que ver al hidrógeno como una amenaza. Como le repito, para mí el hidrógeno va a ser una palanca de descarbonización de muchos de esos procesos y se va a soportar mucho en la infraestructura energética que tiene el país. Por ejemplo, para la industria del hidrógeno es clave el desarrollo de más energías renovables. Para la industria del hidrógeno es clave la experiencia del gas natural, la infraestructura del gas natural. Hoy se hace blending con el hidrógeno y con el gas natural para inclusive distribuir a través de las redes de distribución de gas natural en el transporte, en la generación eléctrica. Los generadores, algunos de Siemens, etcétera, están preparados para utilizar cierto porcentaje de blending entre gas natural y hidrógeno sin cambiar nada tecnológicamente. Entonces, el tema es que efectivamente para algunos sectores es todavía un poco caro, ¿ya? Y eso es cierto. Pero el tema es que Perú tiene una de las ventajas principales. Hoy día hay mucha discusión en el sector, oye, renovables o gas natural. Esa no es la discusión. La discusión es si queremos poner en valor todo ese gran potencial de energía renovable que tenemos que crear más demanda de electricidad. Porque hoy la demanda está bien, es limpia, es cubierta con un gas natural de bajas emisiones y es cubierto con energía hidroeléctrica y es cubierto con una participación de solar y eólica. Pero si queremos poner en valor esos más de 33.000 megavatios, mire, Perú tiene una demanda en promedio de cerca de 7.800.
y el COES informa que hay más de 30.000 en proyectos con diferente nivel de avance. ¿Dónde va a entrar esa generación? El Perú es uno de los pocos países que tiene la posibilidad de crear esa industria del hidrógeno en poco tiempo porque tiene la oferta, tiene mucha producción renovable de buena calidad que todavía no entra en el mercado, a diferencia de nuestros países vecinos que por necesidad de abastecer su consumo eléctrico actual han tenido que echar mano de sus mejores proyectos renovables. Cada vez ya van los factores de producción de sus proyectos renovables, cada vez va siendo más bajo. Pero en Perú todavía tenemos zonas en el norte, en el centro, donde hay muy buen potencial para producir energía eléctrica renovable barata y que pueda ser utilizado, de hecho, en la producción de hidrógeno, ¿no? Entonces, solo para tener una idea de los números que estamos hablando, ¿no? Estudios que hemos hecho en la Asociación Peruana de Hidrógeno, por ejemplo, un camión minero de 100 toneladas casi requiere 1 megavatio de energía. En una operación minera hay 100 camiones, o sea, solo una operación minera puede consumir otros 100 megavatios, que es su consumo actual para todo su proceso que tiene en este momento, ¿no? Enchancado, molienda, flotación, etcétera, ¿no? O sea, solo en el transporte, digamos, de acarreo y del mineral en la mina de Tajo Abierto hay un gran potencial de utilizar hidrógeno. Hoy día hay tecnología desarrollada para el hidrógeno en el transporte. Toda la logística de la producción de acería, minería, cemento, etcétera, desde los centros de producción a los puertos, la logística que viene a los puertos trayendo todos los insumos, todo eso se puede mover con hidrógeno. Y es nueva demanda, no tienes que echar mano de la discusión actual. Eso es lo que yo veo que la gente no internaliza, las autoridades no internalizan. No se trata de una discusión de fuentes, se trata de crear nueva demanda y poner en valor eso que nos puede, en general, tener una matriz energética abasteciendo muchos sectores que hoy día están utilizando combustible líquido que, digamos, tienen altas emisiones de CO2, ¿no? Cuando lo podemos hacer con un hidrógeno de bajas emisiones. Entonces, ese es un poco el mensaje. Gracias, Daniel. Juan Carlos, digamos, ya viendo también el gas natural, que es un combustible de transición y que el Perú tiene que todavía explotar más, ¿no? ¿Qué elementos tú consideras indispensables para que la regulación logre un equilibrio entre la inversión privada en gas natural, que como digo, todavía se tiene que expandir, con los intereses del Estado y de los usuarios? Muchas gracias, Raúl. Buenos días a todos. Creo que, digamos, el esquema regulatorio en temas de energía tiene el desafío de generar diseños regulatorios que, como ya se ha dicho, promuevan las inversiones en un entorno de seguridad jurídica. Es decir, no solo se debe promover las inversiones, sino también se debe hacer que estas inversiones sean más sostenibles. Y eso claramente está asociado con objetivos como el de asegurar la seguridad del suministro energético, la competitividad de la industria. Pero en este esquema, un tema muy importante para promoción de inversiones es finalmente cómo se recupera la inversión. El inversionista tiene que tener la seguridad de que las reglas del sistema, las reglas del diseño, le permiten realizar una inversión y finalmente poder recuperar esa inversión bajo reglas preestablecidas, bajo reglas definidas. Las inversiones en la industria del gas natural, en exploración, explotación, en temas de transporte son inversiones de envergadura, no son inversiones de poco monto. Y además son inversiones que tienen la característica de constituir costos de inversión que son finalmente costos hundidos. Las inversiones que se realizan en estos sectores son inversiones en activos que una vez que se destinan a la puesta en operación comercial no pueden ser destinados a otro tipo de actividades. Y en eso claramente una decisión de inversión de un inversionista pasa por la primera pregunta, es ¿y cómo yo recupero la inversión? Es positivo, digamos, que la regulación, sobre todo en temas, por ejemplo, de transporte de hidrocarburos, recojan principios como el del equilibrio tarifario, ¿no es cierto?, que lo que sientan es la base a partir de la cual los ingresos que se perciban deben ser suficientes para pagar los costos. Pero lo que se debe evitar en estos esquemas son márgenes abiertos de discrecionalidad del regulador
que pongan justamente en riesgo esas decisiones de inversión que toma el inversionista, ¿no? Cuando uno se presenta a una licitación, cuando uno se presenta a un concurso, los costos del proyecto básicamente están definidos por la competencia. Pero cuando las decisiones en relación de costos tienen que ver con decisiones de regulación, no es el mercado el que regula eso. Y entonces ahí viene precisamente la importancia de garantizar que el diseño regulatorio no sea un diseño que trabe las inversiones. Cuando uno piensa en inversiones de magnitud, básicamente está pensando en inversiones que se pueden desarrollar a través de mecanismos que el Perú ya ha utilizado y que utiliza desde hace mucho. El tema de las concesiones, el tema de las asociaciones público-privadas, ¿no? Nosotros tenemos una ley de APPs del 2008, hoy día se acaba de publicar una nueva ley de asociaciones público-privadas, pero justamente el esquema de las asociaciones público-privadas o APP es un esquema que está pensado para generar este tipo de sinergias entre el Estado y el privado, con garantías que pasan por el tema de la seguridad jurídica, pero además con principios que son consustanciales y básicos para el diseño y la ejecución de una inversión. Principios como el del equilibrio económico-financiero del contrato, principios como el de la adecuada asignación de riesgos. Cuando un inversionista decide hacer una inversión de magnitud, toma, como digo, esa decisión de inversión con la expectativa natural de recuperar la inversión realizada, ¿no? Y el otro tema importante, además, que para que el inversionista pueda realizar la inversión, tiene que hacer financiable la inversión, tiene que hacer bancable la inversión. Existen proveedores de fondos en el mercado que finalmente se terminan convirtiéndose también en socios del sponsor o del concesionario, que lo que evalúan son los riesgos propios del diseño del sistema de concesión o del diseño del contrato. Y ahí son tan importantes elementos como, por ejemplo, de qué manera se remuneran los ingresos que constituyen finalmente los mecanismos de repago de la inversión y mecanismos de repago del financiamiento. Y también, claro está, riesgos asociados con las etapas de construcción, con las etapas de operación e incluso con el riesgo de terminación anticipada, ¿no es cierto? El inversionista que realiza una inversión que levanta fondos del mercado tiene que hacer atractiva esa inversión para que esos proveedores de fondos estén dispuestos a participar en la inversión. Y, por ejemplo, temas que no están muy claros en la regulación, sobre todo en el tema de transporte de hidrocarburos, asociados con el hecho de cómo se tratan, ¿no?, aquellos proyectos de modificación contractual en etapas que escapan fuera del periodo de inversión y que migran de un esquema contractual a un esquema regulatorio en donde el regulador tiene mayor injerencia en las decisiones para la determinación de la tarifa, son elementos importantes que deben ser repensados o revisados para fortalecer este proceso de atracción y, como digo, de sostenibilidad de las inversiones. Y para terminar, digamos, temas tan importantes, por ejemplo, como en el tema de hidrocarburos respecto de la propiedad de los bienes de la concesión, ¿no? Puntos relacionados, por ejemplo, con el hecho de que en algún momento se asume que los bienes de la concesión solo existen cuando se pone en puesta en operación comercial el sistema y durante la etapa de construcción esos no son bienes de la concesión, ¿no? De lo que tenemos que caer en cuenta es que en este tipo de proyectos en donde las inversiones son inversiones de magnitud, finalmente el inversionista termina convirtiéndose en un socio del Estado. Es cierto que el inversionista tiene mayor experiencia, es cierto que el inversionista tiene mayor conocimiento para poder realizar el diseño y la construcción del proyecto, pero justamente ese hecho de asumir riesgos en todo el proyecto y sobre todo de financiarlo, especialmente en el caso de las asociaciones público-privadas autofinanciadas, en donde no existe aporte de recursos públicos, hacen necesario que estos diseños regulatorios se conviertan precisamente en elementos que den seguridad a las inversiones y que finalmente las potencien y aseguren su sostenibilidad financiera en el largo plazo, ¿no? Pues estamos hablando finalmente de contratos de largo plazo. Muchas gracias. Bueno, Augusto, continuando un poquito con el tema del gas natural, que digamos hemos cumplido 20 años de Camisea, 21 años en realidad, y creo que tenemos para un Camisea 2, ¿no? ¿Cómo crees que debería reconfigurarse el rol del gas natural para seguir siendo competitivo y al mismo tiempo complementario de las energías renovables, ¿no?, en este nuevo entorno? Gracias, Raúl, buenos días con todos. Bueno, acá, digamos, muy interesante mencionar sobre todo lo que dijeron hace un momento Eduardo y Daniel. El Perú es un país que tiene la suerte de contar con una matriz energética diversificada y que cuenta además con recursos de hidrocarburos que no cuentan algunos de nuestros vecinos o algunos países que han apostado al todo o nada por las energías renovables. Entonces, sería una insensatez no aprovechar esa gran ventaja que tenemos, ¿no?
Pero tú lo has dicho bien, tenemos 20 años de Camisea, nos queda reflexionar cuál es el rol ahora para el gas natural y qué es lo que ha pasado para que el tema de la masificación no sea tangible, ¿no? Pongámonos a pensar en toda la cadena de suministro de gas natural y en realidad nosotros partimos de una ley de hidrocarburos que se hizo el año 93, que era una ley muy buena para la realidad del mundo del año 93, ¿no? Y el mundo del año 93 era muy distinto al mundo de hoy. En el año 93 no había shale gas, no había shale oil, no había aguas profundas, no había LNG. Entonces está totalmente desfasado, ¿no? Eso tiene que solucionarse porque si nosotros estamos preocupados por masificar, la primera preocupación es asegurarnos de un suministro permanente, ¿no? La semana pasada salió un titular que decía que en Perú no se perforaba un pozo exploratorio desde el año 2018 y eso es grave. Entonces lo que toca es potenciar eso, monetizar esas reservas. Como dicen en las empresas petroleras, no le temen tanto al riesgo político como al riesgo geológico. Entonces hay que entender qué es lo difícil que tiene el Perú y lo difícil que tiene el Perú, así como tiene la bendición de los recursos, es su geografía, ¿no? Nosotros estamos atravesados por la cordillera de los Andes, las cuencas, grandes cuencas productivas están en el subandino hacia la selva amazónica y perforar un pozo exploratorio en esas zonas nos cuesta $100 millones o más por pozo y debes de tener un yacimiento lo suficientemente significativo como para que te justifique que tires un ducto hacia un centro de consumo, por ejemplo. El mismo reto existe para la construcción de infraestructura de transporte, ¿no? Es difícil construir una carretera en el Perú de penetración, tan difícil como es hacer un gasoducto. Y es difícil por la geografía, es difícil también por el centralismo. En Perú todo está concentrado en Lima, el gran mercado es Lima, y para construir infraestructura de transporte necesitamos contar con algún tipo de ancla que amerite la gran inversión de capital que amerita atender, por ejemplo, un gasoducto, ¿no? Llegar a un ancla de consumo que puede ser un centro industrial, una planta de licuefacción, una central térmica, y a partir de ahí generar un circuito virtuoso para que este gas llegue a su vez a los consumidores domiciliarios, ¿no? Entonces, yo creo que hay que repensar, hay que escuchar a las empresas de la cadena, preguntarles qué ha faltado para esa masificación, pensar qué errores ha habido, ¿no? Acordémonos el tema de la promoción del consumo en provincias y al mismo tiempo la promoción del GNC, que constituyó una competencia un poco injusta para las empresas de distribución, que descremó el mercado de estas. Entonces, es cuestión de poder escuchar a los actores que están acá. Estamos justamente, dentro de los siguientes 10 años comienzan a vencer los contratos de concesión de Camisea, el de exploración. Tenemos una fecha de vencimiento y podemos prepararnos para que en esa fecha de vencimiento haya una continuidad. Que no pase lo que ha pasado con los lotes petroleros del noroeste o de la selva, que lamentablemente han tenido que paralizar, ¿no? Entonces, eso es todo, Raúl. Muchas gracias. Vamos a hacer una segunda ronda de preguntas rápidas de unos 2 minutos, 3 minutos. Eduardo, digamos, solamente viendo este tema de los proyectos que el Perú todavía tiene inconclusos y también el desarrollo de nuevos negocios, ¿qué consideras tú que debería verse por el lado de reducir, digamos, todo el tema de trabas burocráticas, la simplificación administrativa, las servidumbres, ¿no? ¿Qué experiencia hay para poder avanzar más rápido? Sí, sí, a mí me parece que ese es un punto relevante y clave. Yo por óptica también nuevamente regulatoria prefiero a subsidios, deducciones, exenciones de cargas, etcétera, que implican costos. Creo que más ayuda generar medidas que contribuyan a generar realmente simplificación en el despliegue de proyectos, ¿no? Y simplificación me refiero desde el punto de vista de la administración pública, que muchas veces pone mucha traba, mucha limitante a que avancen dentro de los cronogramas establecidos, requeridos muchas veces por bases de concursos, etcétera. Y
Para esto hago referencia, el año pasado nosotros hicimos una investigación sobre trabas y limitantes de la administración pública al desarrollo de proyectos de energía eléctrica. En particular, voy a usarlo como referencia. Ahí identificamos que este sistema de eliminación de barreras burocráticas que mencionó ayer María Antonieta Merino, que es realmente único del Perú, en el cual se puede cuestionar administraciones públicas por generar limitantes al desarrollo de proyectos específicos, identificamos que el mecanismo ha sido exitoso, pero en pocos casos. Ha sido exitoso, las empresas han acudido al Indecopi a pedir la eliminación de estas barreras. Un par de ejemplos, por ejemplo, en el caso de servidumbres, se cuestionó que el Ministerio de Energía y Minas exigía en fiscalización posterior que se presenten documentos de búsqueda catastral u otros requisitos no previstos en el texto único de procedimientos administrativos para reconocer servidumbres convencionales, negociadas con los titulares de los predios. El Indecopi dijo efectivamente eso es ilegal. Se cuestionó el cobro que quería hacer la Superintendencia de Bienes Nacionales para establecer servidumbres sobre bienes estatales, porque el marco legal dice que eso debe ser gratuito. Indecopi dijo, obviamente eso es una barrera ilegal. Pero, y así, me podría referir, por ejemplo, a la licencia de edificación que se le pide a las centrales generadoras o a las instalaciones de transmisión eléctrica, cuando, según el marco legal de habilitaciones urbanas y edificaciones, esos activos, esas construcciones no califican como edificación para vivienda humana. Entonces el Indecopi dijo, obviamente eso es ilegal también, una barrera. Entonces sí ha sido efectivo el sistema, pero se usa poco, como bien mencionó María Antonieta. Y cuando recogimos opiniones de los actores, muchas veces nos señalaban, yo padezco esta afectación, me generan estas exigencias, pero claro, surgen en el camino en el cual yo ya estoy con los plazos del cronograma cercanos y entonces los inversionistas dicen, yo sé que puedo denunciar esa limitante, pero prefiero convivir con ella, aceptar requisitos, exigencias ilegales, cobros que a veces no están previstos en la regulación para cumplir con mis plazos. Entonces, claro, en ese supuesto el sistema ya no funciona, esta de eliminación de barreras burocráticas, y para eso se requiere otro tipo de medidas, ¿no es cierto?, un poco más promotoras realmente. Solo como ejemplos, ¿no?, que vienen a la cabeza y ya que uno puede en estos eventos soñar. Claro, se podría pedir que las concesiones que se otorgan, por ejemplo a través de Proinversión, ¿no?, millonarias, muy importantes, vengan pues con un paquete mínimo de permisos, licencias ya obtenidos, que sean una forma de facilitarle la vida al inversionista. Es difícil, sin duda, que el Estado se comprometa así, pero sería una forma de verdad, efectiva, de promover estos nuevos negocios, esta nueva inversión. Igual podría ser que el Ministerio del Sector, en este caso sería Energía y Minas, sea facultado legalmente con un mandato, ¿no?, que sea facultad, pero a la vez orden, obligación, de ser un gestor que acompañe al inversionista y entonces que lo ayude cuando hayan otras autoridades, la Autoridad Nacional del Agua, OEFA u otras, que compliquen con barreras que pueden ser ilegales y que el Ministerio del Sector ayude al inversionista realmente, no que lo deje solo, sino que lo ayude. Obviamente esto pasa por un cambio legal y pasa por darle dientes al ministerio, que tenga de verdad facultades para ejercer la presión necesaria en esa gestión para ayudar al privado. Y solo para cerrar, incluso si se quiere soñar, se podría prever, por ejemplo, algún mecanismo de mayor rendición de cuentas para el regulador, ¿no?, para tratar de dar una señal clara a los inversionistas de que algo más se le puede exigir al regulador. Por ejemplo, cuando se estuvo discutiendo todas las normas de calidad regulatoria y su modificación de la ley y de su reglamento, un tema que se planteó, que yo planteé en algún momento fue, ¿por qué no se genera un panel de revisión? De expertos, claro, que hagan una opinión no vinculante, ciertamente, pero una vinculación o una opinión que sea como un peer review, ¿no?, que le ofrezca una visión alternativa al regulador
y que se establezca que el regulador tiene que darle una explicación razonada y motivada a ese panel de expertos, ¿no? Aparte, y dentro del mecanismo de calidad regulatoria. Eso también sería una muy buena señal para quienes se quieren invertir y digan, bueno, voy a encontrar, cuando ya esté operando el proyecto, voy a encontrar un mecanismo que me ayudará a someter a mayor rendición de cuentas posibles proyectos regulatorios del regulador, ¿no? Como para contribuir, obviamente, no para bloquearlos, para contribuir. Gracias, Eduardo. Bueno, Guillermo, digamos, por el lado de la experiencia brasileña también, ¿qué mecanismos regulatorios tú crees que se pueden ver para lograr un equilibrio en la transición energética sin frenar la innovación ni la atracción de capital? Bien, Raúl. Daniel hablaba del hidrógeno verde en Perú. En Brasil hay una ley del año pasado que trata de la ley del hidrógeno de bajo carbono, porque la idea en Brasil es hacer hidrógeno verde de energía renovable, pero también hidrógeno gris, que es hecho con gas natural. Concordo con usted, creo que lo desafío ahora es crear demanda para esto. Entonces, en Brasil, lo que hay ahora es una discusión sobre la taxonomía sustentable, que nada más é do que a classificação do que é inversão sustentável ou não. O Brasil está retrasado com este tema. A Europa, a União Europeia tem sua taxonomia há muitos anos, México e outros países da América Latina também. Pero o Brasil está encerrando a discussão agora e o tema de hidrógeno é seguro que a taxonomia pode impulsionar o hidrógeno, porque os fundos verdes, o dinheiro que está disponível para invertir em sustentabilidade, com a taxonomia hecha, creio que vai ser impulso. E outra coisa que se hace em Brasil e com hidrógeno também são os sandboxes regulatórios. Brasil hay neste momento un sandbox de hidrógeno para camiones y creo que o que pasa es que con la inteligencia artificial, con la digitalización, cada vez más los reguladores es difícil para ellos seguir las innovaciones. Entonces es fundamental que para atraer inversiones y para no frenar la innovación, que se flexibilize também as barreiras regulatórias com salvaguardas, por um determinado tempo, em uma determinada região, um determinado sítio. Creio que é uma experiência muito rica para que os reguladores mirem os benefícios para os consumidores e para o mercado. É uma coisa que é muito semelhante com uma técnica de psicologia que se chama sandplay, em que o psicólogo usa uma caja de arena com muñecos e outros objetos para niños e adolescentes, e os niños e adolescentes fazem brinco, se quedam fazendo coisas com os muñecos e os ojos treinados de los psicólogos tentam compreender o que passa. O sandbox regulatório é isso. São os reguladores tentando compreender os efeitos buenos e malos. ¿Un piloto? Sí, un piloto, sí. Entonces, creo que, solo para concluir, no tenemos tiempo aquí para hablar mucho, pero se alguém quer, tem interesse em entender um pouco mais do sandbox regulatório, há guia que é o guia da União Europeia, que há 2 ou 3 anos, que é muito bom. É documento importante para quem está investigando sandbox regulatórios. Gracias. Muchas gracias. Daniel, por el lado, digamos, un poquito también de esta estructuración de nuevos negocios, ¿tú qué retos ves por el lado del financiamiento, digamos, de estos proyectos, ¿no? para que puedan ser viables, ¿no? Y cómo también la regulación puede ayudar?
No, primeiro uma precisão, vou falar em português, porque, mas, na verdade, em Peru, a gente também está falando do hidrogênio baixo em carbono, não? Exatamente, não estamos falando de hidrogênio verde. Então, em essa linha, porque, obviamente, porque Perú também tem gás natural e tem energias renováveis, não? E creo que ambos van a contribuir a la descarbonización. De hecho, nuestra propuesta de reglamento habla de que el concepto de bajas emisiones es no superar, por ejemplo, los 3.38 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de hidrógeno producido, ¿no? Y eso se puede lograr efectivamente con gas natural, captura de CO2 y con energías renovables en sus diversas formas, ¿no? Dicho eso, para responderte, Raúl, primero que, por ejemplo, siempre tomo el ejemplo de Brasil porque de verdad están siguiendo la ecuación básica, que es la que se ha comentado, que es el Estado debe proveer un marco regulatorio adecuado, debe promover los incentivos y debe otorgar probablemente los espacios donde se puede desarrollar infraestructura, ¿no? El sector privado lo que pone es know-how, pone innovación y pone capital. Y las entidades financieras permiten estructurar justamente, los bancos de desarrollo y la banca multilateral permiten estructurar efectivamente que estos proyectos puedan ser viables financieramente, ¿no? En Perú, el año pasado también se aprobó la ley de hidrógeno. En noviembre se debió haber aprobado el reglamento y a pesar de que nosotros desde H2 Perú hemos hecho una propuesta, de hecho muy innovadora, de un reglamento que ha visto mucho las experiencias internacionales y que en el último evento en Brasil ha sido, digamos, premiado como la mejor contribución regulatoria en hidrógeno a nivel latinoamericano, ¿no? Y sin embargo, en Perú, la Dirección de Eficiencia Energética sigue trabajando en su propio reglamento y ya lleva un año atrasado, ¿no? Entonces, esas cosas de verdad permiten que haya… no haya los incentivos adecuados, las reglas claras, ¿no? En Perú ya se han anunciado algunos proyectos de hidrógeno, algunos muy grandes, que obviamente necesitan mucha maduración, pero también hay proyectos que ya tienen estudio de impacto ambiental, pero no están todas las reglas, estudio de impacto ambiental aprobado, pero no están todas las reglas claras en torno a la regulación, ¿no? Entonces, creo que es importante eso. Creo que tenemos que aprender mucho de obviamente, de los esquemas de acción pública-privada que el Perú ha tenido, que ha sido una manera de justamente aquello que la ley no consideraba, no otorgaba las garantías necesarias. A través de estos mecanismos se ha completado ese vacío y se han definido un montón de infraestructura que hasta el momento se ha implementado en todos los sectores de la economía, ¿no? Entonces, creo que Perú tiene vasta experiencia en eso. En el caso de hidrógeno, al igual que en el sector, especialmente muy comparado con el gas natural, son infraestructuras de gran tamaño, ¿ya? Son billones de inversión para toda la cadena de valor. Entonces, lo que se busca, y nuevamente Brasil lo está haciendo, es tratar de concentrar estos desarrollos en los famosos hubs energéticos de hidrógeno, donde uno aprovecha mucha infraestructura que ya existe, acceso a puertos, acceso a electricidad, acceso a espacios renovables, acceso a líneas de transmisión, porque todo eso necesitas. El hidrógeno no es necesariamente para abastecer el mercado interno. El gran volumen de hidrógeno se va a exportar y Perú va a ser uno de los países que más va a exportar en el futuro, justamente por todo su potencial. Aún así transformemos toda nuestra industria. Entonces, eso requiere un concepto que también las autoridades deben internalizar, el concepto de hub del hidrógeno. Estamos trabajando nosotros desde H2 Perú, una iniciativa que lo vamos a lanzar ahora en Perumín la próxima semana, conjuntamente con el gobierno regional de Arequipa y otras embajadas, para que Arequipa pueda de una vez avanzar en eso mismo que ya ha hecho Brasil en Ceará, en el puerto de Azú, ¿verdad? Entonces, hay todo eso y todos esos ejemplos, y Perú tiene las mismas condiciones para convertirse en un gran exportador y jugador a nivel global con el hidrógeno. Gracias, Daniel. Juan Carlos, digamos,
justamente también algo que se ha mencionado bastante es el tema del desarrollo de infraestructura. ¿Tú qué temas ves por el lado del desarrollo de transporte de ductos, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar la regulación para fomentar este tipo de inversiones, que creo que es lo que nos ha llegado a desarrollar más, digamos, de los iniciales, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ya se han dicho muchas cosas aquí que son muy valiosas en términos de cómo mejorar y potenciar decisiones de inversión en distintas áreas y no solo en transporte de gas. Hay un tema que es muy importante, que es sobre todo la mejora en el riesgo de gestión de licencias y permisos, ya lo mencionó Eduardo. Hay un tema que es importantísimo con relación a eso, que tiene que ver con la implementación de oficinas de gestión de proyectos, que a su vez tiene que ver con desarrollar una labor casi pedagógica en el Estado acerca de lo que finalmente es una APP y qué es lo que busca en el Estado, qué es lo que busca el Estado cuando se asocia con un inversionista privado para el desarrollo de infraestructura. Y es que muchas veces, digamos, cuando uno evalúa en frío el tema, piensa en el hecho de que, claro, finalmente es el inversionista el que tiene que tramitar la licencia o permiso, pero los sobrecostos o los perjuicios que se genera por el retraso en la expedición de esas licencias y permisos, por denegatorias injustificadas en licencias y permisos, finalmente terminan repercutiendo en el proyecto, ¿no? Y en eso, un tema fundamental, por ejemplo, es la mejora de los esquemas regulatorios, fortaleciendo capacidades institucionales en el Estado, para que a nivel del Estado se desarrolle como digo yo, labor de pedagogía que permita imbuir al funcionario de los decisores públicos de lo que finalmente es una asociación público-privada y lo que ello implica, fortalecer, como digo, estas oficinas de acompañamiento o de gestión de proyectos que permitan ir de la mano con el inversionista privado en la solución de esos problemas. Ya existen experiencias en el equipo especializado de seguimiento de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, pero creo que se necesita potenciar eso para que no se trate esto, digamos, como una simple labor de seguimiento, sino como una labor más de decisión en los diferentes ámbitos de las autoridades administrativas que tienen que potenciar esto. Y también, claro está, ¿no es cierto?, una definición de roles importantes en lo que es la gestión del proyecto, ¿no? La entidad pública titular del proyecto toma decisiones a nivel técnico, a nivel de conveniencia del proyecto, y los reguladores toman decisiones en la supervisión del cumplimiento de los compromisos contractuales, en el tema de la definición de las tarifas, régimen de acceso, niveles de servicio y productividad. O sea, es importante además que en todo este marco exista esa definición de roles claros para que cada entidad del Estado sepa dónde actuar y para que a su vez el inversionista privado sepa a quién acudir y cuáles son los niveles de decisión que se necesita adoptar para la ejecución adecuada del proyecto, ¿no? Y ya, digamos, a nivel de esquemas regulatorios o de definición de esquemas tarifarios, ¿no? Por ejemplo, pues mecanismos de coordinación entre el regulador y el privado que permitan adoptar decisiones técnicas en aquellos espacios en donde se tiene que tomar algún tipo de decisión, por ejemplo, para privilegiar objetivos en la determinación de las tarifas, ¿no? Creo que estos son elementos centrales que en realidad son transversales a todas las decisiones y a todos los proyectos de inversión, pero que sumarían, y aparte, claro está, el hecho de que en el caso específico del transporte de hidrocarburos por ductos, el reglamento actual es del año 2007, y es un reglamento que hay que adecuar a todo lo que ha sido la evolución de los procesos normativos o legislativos en temas de inversiones en el Perú, ¿no? Inclusive este es un reglamento anterior a la primera norma de APP, que es el 2012, y creo que es un tema importante, digamos, adecuar ese normativo para que este marco tenga una visión más contractualista del desarrollo de las inversiones y no tanto centrado, digamos, en la visión previa que tenía, que estaba más focalizada en un tema más con visión solo Estado, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, para terminar con Augusto, quizás nos puedes dar algunas ideas más sobre el tema del marco regulatorio del transporte y distribución de gas, qué ajustes requiere para equilibrar la seguridad jurídica de estas inversiones en un contexto de transición energética. Gracias, Raúl. Bueno, primero que nada, yo creo que lo que hay que hacer es como decía Eduardo, darle dientes al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Yo tengo más de 20 años de experiencia en el sector privado y siempre he visto que para un inversionista firma el contrato de licencia, firma el contrato de concesión, el Estado es uno solo, pero de repente se ve que está trabado porque no se hizo la consulta previa, hay un área natural protegida, el ANA no da el recurso, no se puede realizar la participación ciudadana. Entonces,
para lo estratégico que es el sector energía y minas del Perú, tanto en minería, generación de electricidad como en hidrocarburos, eso no tiene un reflejo en el peso que tiene el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos los años hay proyectos de normas de destrave, todos los años el Ministerio de Economía está organizando mesas ejecutivas para que los inversionistas a través de los gremios presenten la problemática que les impide continuar adelante con los proyectos, y en realidad esto es síntoma de una enfermedad, ¿no? Es algo que tenemos que solucionar y echando mano a los recursos de organización del Estado que requerimos, ¿no? Respecto en el caso particular del transporte de hidrocarburos productos, un tema muy importante es el tema del ordenamiento territorial, ¿no? Nosotros tendemos infraestructuras a lo largo de medio país, los recursos no están al lado de donde se consume el recurso, de los centros de producción, y nos enfrentamos con una serie de problemas como la inexistencia de un catastro o el caso de los municipios que no tienen zonificada las zonas en las que se instala el ducto. Llega la empresa, se instala, luego se acercan los pobladores, hay construcciones informales, hay una labor pedagógica permanente de parte de la empresa, con cada nuevo alcalde que es elegido, se le explica, se le reparte los planos, pero no hay un conocimiento de la dimensión y del riesgo que entraña un ducto en alta presión instalado bajo tierra, ¿no? Porque también es un tema de seguridad. Entonces, la docencia y el cuidado lo está dando la empresa, está cuidando la localización diaria, las distancias de seguridad. Ahora, bueno, hay drones, hay marcha forzada, pero todo esto debería ir acompañado también de una labor del Estado, ¿no? Y eso sería principalmente. Bueno, muchas gracias por el esfuerzo de decir varias cosas en tan poco tiempo. Bueno, yo creo que nos han dado bastantes ideas, varias ideas que nos pueden ayudar a mejorar el desarrollo de estos proyectos en general y de los nuevos negocios en energía, ¿no? Y un poco que el Perú siga avanzando en este nuevo contexto. Gracias a todos.